Imagina que eres un esclavo, obligado a entrenar diariamente para matar, sabiendo que negarte significaría una tortura inimaginable o incluso la muerte a manos de tus amos. ¿Serías una oveja o un lobo entre ovejas? Las peleas a muerte de los esclavos gladiadores era el deporte más apasionado y preferido de la temida y poderosa Roma. Sin embargo, dejó de parecer un juego el día que se alzó en armas un gladiador cuyo nombre resonaría por milenios y que llegaría a ser el terror de Roma, no solo por su voluntad indomable y su lucha descomunal, sino por su contagiosa ansia de libertad y su inquebrantable sed de justicia. Este hombre no buscaba solo su propia libertad, sino la de sus seguidores encadenados por la cruel esclavitud de Roma. Esta es la historia del legendario Espartaco, el esclavo gladiador que hizo temblar al ejército y al poder de la temida Roma. Prepárate, porque estás a punto de escuchar una de las historias más épicas de libertad de la antigüedad. Si te gusta este video, por favor, dale me gusta, considera suscribirte o ser parte de nuestros miembros distinguidos si aún no lo has hecho. Ponte cómodo o cómoda, porque este viaje al pasado está a punto de comenzar. Plutarco, el célebre historiador y biógrafo griego, nos ofrece un relato fascinante sobre la vida temprana de Espartaco. Nacido alrededor del año 111 a.C. en Tracia, una región conocida por sus feroces guerreros, Espartaco creció en una tribu nómada y fue entrenado en las artes de la guerra desde joven. Antes de ser capturado, había servido como soldado auxiliar en el ejército romano, una posición que le permitió adquirir valiosos conocimientos militares. Espartaco no era solo un hombre musculoso y un guerrero invencible en el campo de batalla, sino que también era una mente inteligente y quería demostrar a Roma que él era un ser humano libre con la misma habilidad e inteligencia que cualquier romano. Los esclavos romanos no eran vistos como seres humanos, sino como ganado o herramientas de trabajo sin inteligencia o derecho a la libertad, lo que afectaba profundamente su estado psicológico y emocional. Espartaco fue hecho prisionero y vendido como esclavo, siendo llevado a la brutal escuela de gladiadores en Capua, propiedad de Léntulo Batiato. Batiato era conocido por su crueldad y la estricta disciplina con la que manejaba su ludus o escuela de gladiadores, donde los hombres eran entrenados para luchar hasta la muerte en las arenas. Cansado de la miseria y el maltrato en el ludus, Espartaco empezó a forjar su plan de escape. En el año 73 a.C., junto a unos 70 gladiadores, Espartaco lideró una audaz rebelión. Entre sus compañeros de fuga estaba Crixo, un gladiador celta igualmente fiero y decidido a luchar por su libertad. Armados con cuchillos de cocina y armas improvisadas, atacaron a sus guardias y lograron escapar de la escuela, buscando refugio en el monte Vesubio, que era un volcán activo y peligroso para refugiarse. Los fugitivos se establecieron en un campamento improvisado. Al ser esclavos, los romanos vieron este movimiento como una pequeña rebelión y subestimaron la determinación de Espartaco y sus hombres. Enviaron una milicia que funcionaba más como policía local, sin la experiencia que tenían las legiones romanas en guerras reales. El pretor Cayo Claudio Glabro pensó que atraparía a los rebeldes fácilmente, rodeando el campamento y esperando que la hambruna forzara a los rebeldes a rendirse. Sin embargo, Espartaco y sus hombres no esperarían a morir de hambre, sino que idearon una estrategia que humillaría a la milicia. Utilizando ramas y materiales que tenían alrededor, hicieron escaleras con enredaderas para descender por la empinada ladera del volcán y sorprender a la milicia romana, logrando una victoria decisiva a pesar de ser menos en número. La noticia del triunfo de Espartaco se esparció rápidamente, atrayendo a más esclavos, incluyendo hombres libres y guerreros que simpatizaban con su causa y odiaban al ejército romano. Con su ejército creciendo cada día, Espartaco comenzó a entrenar a los nuevos reclutas, transformando pastores y campesinos en feroces guerreros. Roma, sin embargo, seguía subestimando la amenaza. Las legiones romanas estaban ocupadas en Hispania y en la Tercera Guerra Mitridática, y continuaban considerando la rebelión como una pequeña revuelta de bandidos. Poco después de la derrota de Glabro, los rebeldes se enfrentaron y derrotaron una segunda expedición romana, casi capturando al comandante Publio Varinio.
matando a sus lugartenientes y apoderándose de su equipo militar, incluyendo el caballo del comandante y el faces romano, un símbolo del poder militar romano. Estos éxitos atrajeron a más esclavos y campesinos a las filas de Espartaco, que crecieron hasta contar con unos 70.000 combatientes, incluidos muchos celtas, galos y veteranos de la guerra social. Durante el invierno del 73 a.C., Espartaco y Crixo organizaron a sus hombres, entrenándolos y equipándolos para futuras batallas. Extendieron sus incursiones a las ciudades de Nola, Nuceria, Turi y Metapontum, fortaleciendo su control sobre el sur de Italia. Sin embargo, Crixo y Espartaco comenzaron a tener diferencias de ideas y estrategias, lo que inició conflictos internos dentro de la rebelión. Crixo, lleno de sed de venganza por su maltrato y desprecio como humano por parte de los romanos, influenció a los rebeldes para forzar a los prisioneros romanos a pelear hasta la muerte como gladiadores, tal como ellos habían sido obligados a hacer. Bajo el comando de Crixo, algunos gladiadores también comenzaron a atacar a ciudadanos inocentes y a abusar de mujeres indefensas, algo que Espartaco desaprobaba e intentó detenerlos en varias ocasiones. Para desafiar a Espartaco y su liderazgo, Crixo se llevó a unos 30.000 gladiadores para seguir su propia estrategia de combate. Sin embargo, su falta de experiencia militar y su falta de control emocional se convirtieron en sus peores enemigos. Crixo se centraba más en el valor y la fuerza bruta, lo cual, combinado con su deseo de venganza, lo llevó a tomar decisiones imprudentes. En la primavera del 72 a.C., los rebeldes comenzaron a moverse hacia el norte. Alarmado por la creciente amenaza y reconociendo su error al subestimar la rebelión, el Senado romano envió legiones consulares bajo el mando de Lucio Helio y Gneo Cornelio Lentulo Clodianus. Estas legiones lograron eliminar a los rebeldes, incluyendo a Crixo, cerca del monte Gargano. Espartaco, al enterarse de lo que había ocurrido, se enfureció profundamente. Se sentía agradecido por la valentía y la lucha de Crixo y los demás rebeldes, quienes fueron sus compañeros en la búsqueda de la libertad. Los cónsules se dirigieron hacia Espartaco, confiados de su reciente victoria. Sin embargo, no contaban con que acababan de desatar la furia de los gladiadores más temidos de toda Roma. Espartaco y sus hombres estaban más que furiosos y listos para recibir a los cónsules y su ejército con brutalidad y la estrategia de un juego de ajedrez en honor a sus colegas. El primer rayo de sol iluminó los estandartes romanos mientras el ejército de Helio avanzaba hacia las colinas. Los soldados, confiados en su superioridad, marchaban con paso firme. Desde las alturas, Espartaco observaba como un lobo, esperando el momento perfecto para caer sobre su presa. De repente, una señal resonó en el aire y los gritos de guerra como aullidos desde las montañas. Desde las sombras, los guerreros de Espartaco descendieron como una manada de lobos feroces. La confusión se apoderó de las filas romanas mientras los gladiadores atacaban con una ferocidad desconocida. Helio, sorprendido por la emboscada, intentó reagrupar a sus hombres, pero el caos y el pánico eran abrumadores. Por primera vez, los romanos conocieron el terror y el verdadero poder de los gladiadores. Los gritos de los heridos y el choque de espadas llenaban el aire mientras Espartaco lideraba personalmente los ataques, inspirando a sus hombres con su valentía. La batalla se prolongó durante horas, pero el hambre de libertad de los esclavos y la astucia de Espartaco prevalecieron. Helio y Lentulo, derrotados, huyeron con los restos de sus ejércitos. Espartaco y sus hombres tuvieron la oportunidad de escapar, ya que se encontraban muy al norte de la península itálica, pero muchos de sus seguidores se negaron y quisieron quedarse a pelear. Iban por todo o nada. Después de la humillante derrota de los cónsules, el Senado romano, desesperado, dejó de ver a los gladiadores como esclavos rebeldes, reconocieron que tenían un problema real en casa. Decidieron no confiar en los cónsules esta vez, sino que tomarlo en serio y llamar a un general del ejército romano, un comandante altamente calificado que también era un noble y el hombre más rico de Roma, sediento de poder y hambriento de gloria, Marco Licinio Craso.
Espartaco ya no se enfrentaría a políticos y milicias novatas, sino que estaba a punto de enfrentarse por primera vez a un general del poderoso ejército romano y a sus legiones. La verdadera batalla estaba en camino. Craso deseaba poder y gloria, y detener a Espartaco le parecía una oportunidad emocionante. Creía que sería fácil extinguir a un grupo de esclavos a quienes veía como seres inferiores. Sin embargo, Espartaco no permitió que las opiniones se apoderaran de su mente. Se veía a sí mismo no como un animal, sino como un hombre libre con la misma capacidad que la de cualquier romano, y estaba a punto de demostrarlo. El amanecer trajo consigo la visión de las legiones de Craso, alineadas con precisión militar, marchando hacia el campamento de Espartaco. Las armaduras brillaban al sol y los estandartes ondeaban con dominio. Desde una colina cercana, Espartaco observaba el avance de las legiones. Con una señal, sus hombres se prepararon para la batalla. Las legiones de Craso avanzaron, confiadas en su superioridad. Sin embargo, Espartaco había dispuesto a sus hombres en posiciones estratégicas, utilizando el terreno a su favor. Cuando los romanos se acercaron, los gladiadores lanzaron una lluvia de proyectiles desde las alturas, causando confusión y pánico entre las filas romanas. Los gladiadores, con una valentía feroz, cargaron contra las legiones romanas, rompiendo sus líneas con una fuerza imparable. La lucha cuerpo a cuerpo fue intensa. Los gladiadores parecían lobos despedazando a sus presas. Craso, viendo que sus legiones estaban siendo superadas, intentó reordenar sus fuerzas. Pero la táctica de Espartaco de atacar en oleadas, retirándose y volviendo a cargar con una marea de ataques interminables, mantenía a los romanos en constante desventaja. Los legionarios, al ver la brutalidad gladiadora dominando el campo de batalla, huyeron en manada, resultando en una derrota humillante para alguien como Craso, quien no toleraría la cobardía y la incompetencia en su ejército. Para restaurar la disciplina, Craso tomó medidas extremas. Implementó la diezmación o decimatio. Seleccionó al azar a un soldado de cada 10 para ser ejecutado por los demás mediante golpes, sin importar si era de los cobardes que habían escapado o no. Este acto brutal y psicológico dejó en claro que debían temer más a Craso y a las consecuencias de su incompetencia y cobardía que a Espartaco y sus hombres. Así que Craso regresó al campo de batalla. El ejército romano asedió a los rebeldes de manera más brutal, esta vez con Craso en el campo de batalla y con sus hombres decididos a no retroceder. Esto empujó a Espartaco y a sus seguidores hacia el sur de la península itálica, acorralándolos. Espartaco intentó sacar a sus hombres de Italia, por lo que no tuvo más opción que negociar con los piratas cilicios para que los llevaran a Sicilia. Después de pagarles, los piratas acordaron ayudarlos a transportar a miles de rebeldes hacia Sicilia. Sin embargo, el día que debían partir, los piratas nunca se aparecieron, y el ejército romano, más disciplinado que antes y listo para destruir a los rebeldes brutalmente, estaba cada vez más cerca. Craso mandó a su ejército a construir de inmediato una muralla monumental de aproximadamente 56 kilómetros de largo y 4.5 metros de alto a través del Istmo de Calabria, para matarlos de hambre y evitar que escaparan. Sin embargo, el Senado en Roma estaba cansado de esperar a Craso y vio el muro como una prueba de que Craso no era capaz de detener a los rebeldes rápidamente. Por lo tanto, el Senado tomó una decisión humillante para Craso: llamar a su mayor rival, el general Pompeyo el Grande, quien acababa de regresar exitosamente de extinguir la rebelión de Hispania. La persecución de Espartaco ahora se había intensificado, con 2 generales del ejército romano compitiendo por la cabeza de Espartaco para satisfacer a un Senado romano dispuesto a darle la gloria a quien extinguiera la rebelión. Espartaco intentó negociar una tregua con Craso, pero fue rechazado. Craso tenía la mira puesta en su muerte. En una última maniobra desesperada, Espartaco rompió las fortificaciones romanas y se dirigió hacia Brundisium, con las legiones de Craso en persecución. La batalla final tuvo lugar en el territorio actual de Senercia, donde Espartaco y sus hombres hicieron una última resistencia. A pesar de su valentía, los rebeldes fueron derrotados por el implacable Craso. Según Plutarco,
y otros historiadores, Espartaco fue herido en las piernas y continuó luchando de rodillas hasta su muerte, aunque su cuerpo nunca fue encontrado, tal vez porque el número de cuerpos en el campo era incontable. Craso no se detuvo allí. Como muestra de advertencia, crucificó a 6.000 de los supervivientes a lo largo de la Vía Apia, dejando una carretera de más de 200 kilómetros llena de cuerpos crucificados. Esto era un mensaje de Craso para quienes se quisieran rebelar contra el poder de Roma. Sin embargo, también fue una marca indeleble en la historia como símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Sin embargo, la historia no termina aquí. 5.000 gladiadores habían logrado escapar de la masacre, pero para su mala fortuna, se encontraron en el camino con el general Pompeyo y su ejército, quienes no dudaron en exterminarlos de inmediato. Según el historiador Plutarco, Pompeyo escribió al Senado que, aunque Craso había derrotado a los gladiadores, él mismo había extinguido la guerra desde sus raíces. Por lo tanto, Pompeyo fue quien recibió el honor más alto de Roma, no solo por haber extinguido a los rebeldes, sino por su victoria contundente en Hispania, mientras Craso solo logró recibir un pequeño reconocimiento por terminar con un grupo de rebeldes. Miles de años después, filósofos legendarios como Voltaire describieron la Tercera Guerra Servil como la única guerra justa en la historia antigua. El estoico Séneca, también senador romano, escribió en sus cartas a Lucilio: «Trata a tu esclavo con respeto y consideración. Recuerda que es un hombre como tú, que respira el mismo aire, vive bajo el mismo cielo y tiene el mismo derecho a la libertad». Este poderoso mensaje de Séneca demuestra que los estoicos rechazaban la esclavitud y consideraban a los esclavos como seres humanos dignos del mismo respeto que cualquier otro ser vivo. Espartaco no solo demostró ser un ser humano con la misma capacidad que cualquier romano, sino que también mostró que la idea de la libertad puede tambalear al imperio más poderoso del mundo. Cada vez que sientas que no puedes lograr algo o te encuentres atrapado en un callejón sin salida, recuerda a estos valientes guerreros que lucharon por su libertad. Aunque no alcanzaron la victoria, nos enseñaron que es mejor pelear que vivir bajo el yugo de la esclavitud. Espartaco nos mostró que la libertad es tan cara como la vida misma. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Para apoyar aún más el canal, puedes unirte a nuestros miembros distinguidos haciendo clic en el botón Unirse o contribuir con un super gracias para apoyar más nuestro contenido. Agradecemos a los nuevos miembros del canal. Gracias a su apoyo adicional, estos videos son posibles. Un abrazo estoico y nos vemos en el próximo video.